Bueno, el Festival Literario tiene como tema la distopía, muerto, viva la utopía. Yo creo que su obra tiene aquí una estupenda base de conversación, porque los libros por lo general se desarrollan en el futuro, pero no solo, porque también se remontan muchas veces al pasado, tratan del presente, otras veces tenemos esa especie de superposición de planos Ja, es kommt 'n temporales. bisschen auf das Werk an. Also Bueno, Träume depende un digitaler poco de Schläfer cada habe ich obra. eine sehr En Los sueños de ferne los durmientes Zukunft digitales projiziert, die proyecté un wahrscheinlich futuro auch muy auf 'n ersten Blick lejano, 'ne sehr a fremde primera Welt ist, vista wo sich dann seguramente auch muy sogar die extraño, Anatomie der Menschen donde la anatomía de geändert las hat, wo personas es ha 'n hundertjährigen cambiado, Krieg ha gab, habido una guerra que dura 100 wo alle años, möglichen han Sachen pasado un passiert montón de sind, cosas die auch que erst nicht so ganz así de erklärt entrada werden. no se terminan de Und explicar. trotzdem gibt es halt diese Pero a Rückblicke pesar in de Form von todo, hay Träumen. una especie de flashbacks en Ähm, forma de sueños. und bei V oder die Mientras vierte que Wand ist es en ja wieder so, V dass o es la eigentlich cuarta von 'ner pared, nahen Zukunft de lo que se erzählt, um habla es de un sozusagen futuro más cercano. eigentlich will ich da von 'ner En realidad, leicht verzerrten lo que yo quiero Gegenwart contar es erzählen un und presente gleichzeitig un gibt es poco da auch viele distorsionado, Rückblenden in ein aunque leicht sigue habiendo verschobenes flashbacks hacia un 1980, sodass sich 1960 sozusagen un die poco Zeitebenen, ich finde es desfasado. sehr interessant, dass sich De die modo que los Zeitebenen planos überlagern temporales, und me sozusagen parece so 'ne Art interesante que los planos se Gleichzeitigkeit solapen, de immer modo da que ist. siempre haya una especie de simultaneidad. Simultaneidad, ¿no? De pasado, presente y Ja, futuro. ich glaube, ich finde dieses Konzept sehr spannend, Sí, dass ese planteamiento me die parece Ver muy also die interesante. Vergangenheit ist nie La idea de que el nie wirklich pasado nunca vergangen termina de und die suceder Zukunft y el ist immer schon futuro da siempre ha und estado ahí. alles bildet sich irgendwo Y in der todo eso Gegenwart se ab oder refleja en trifft algún sich lugar und del konvergiert so presente, in der Gegenwart. converge en el presente. Und, Y also el hecho das de Erinnern ist halt auch etwas, was recordar sich so wie 'n roter también Faden tiene durch mein algo que Schreiben zieht. funciona como Nicht hilo nur die conductor de lo que Science-Fiction-Bücher, sondern escribo, auch no solo en los eigentlich libros de alle ciencia Texte, die ich ficción, geschrieben habe. sino Das en todos ist los mir textos erst que he irgendwann mal escrito. aufgefallen, Eso nachdem ich es schon algo en relativ lo que he viel caído geschrieben más hatte. adelante, después de haber Und, escrito bastantes ich finde, im cosas. Erinnern Y spiegelt sich creo ja que en el auch diese recuerdo también se Gleichzeitigkeit wider. refleja esa Also, simultaneidad. so die Funktionsweise des Me menschlichen refiero al Gedächtnisses ist ja auch funcionamiento de so, la memoria dass wir ganz humana, viel hin que und her también es springen un poco zwischen den así. Zeiten. Todo el rato estamos saltando Und entre planos ich glaube, temporales y sowohl in creo Träume que digitaler tanto Schläfer als Los auch in sueños V de los oder die vierte durmientes Wand como V o la ist cuarta es so, pared dass es irgendwie auch ums tratan Erinnern de geht. Das algún ist aber modo del steckt ja 'ne recuerdo. Traumaerzählung drin. Lo que se cuenta es Also, una es experiencia geht ja nicht nur traumática. um No solo tratan Zeitreisen und de dass die viajes en el Figuren tiempo, donde los also, es kann natürlich so personajes... gedeutet werden, dass die Bueno, claro, Figuren se puede wirklich zwischen interpretar verschiedenen así, que los Zeitebenen hin und her personajes se springen, aber mueven es entre kann varios auch, planos temporales, so 'ne Art pero Traumaerzählung también es sein, la narración wo de un cierto trauma. also, ich hatte mal bei irgend 'ner Una vez leí a una Traumaforscherin experta en el gelesen, tratamiento dass, de experiencias traumáticas que decía que el Traumas trauma eigentlich es en die realidad Unmöglichkeit einer la linearen imposibilidad de una Narration. narración lineal. Und Y creo que das spiegelt sich, esto, glaube ich, auch in meinen creo que Büchern esto se einfach wider, refleja weil ich en finde mis das, libros porque, hm, bueno, no me auch nicht so parece zeitgemäß, muy irgendwie linear zu contemporáneo erzählen. eso de contar algo de Ujú, forma lineal. ujú. Tú misma describiste uno de tus libros como una especie de ficción Mhm, especulativa. mhm. Lo que pasa que al hablar de ficción sí que piensa uno en el futuro de algún modo, ¿no? Na ja, spekulative Fiktion, Bueno, finde ich, creo que ist ficción 'n especulativa es un término schön weit gefasster Begriff. muy, muy Science amplio, Fiction, also mientras wenn que wir la später ciencia noch drüber ficción, reden, bueno, es no sé finde si ich, gerade im hablaremos igual de deutschsprachigen esto Raum hat sich después, selber in pero so 'ne al menos Nische en lo que irgendwie respecta al ámbito alemán, hineinmanövriert oder wurde parece in haber eine Nische ocupado un nicho o hineingesteckt, bien la han sodass man sich metido fragt, ahí also en ese was nicho, ist überhaupt de Science forma que uno se Fiction? pregunta, So, und ¿qué es ich ciencia ficción? weiß manchmal nicht so genau, Y soll ich la meine verdad Bücher es que als a Science veces Fiction yo misma no sé si klassifizieren. debería Und ich finde calificar mis libros de ciencia diesen Begriff ficción. Speculative Por Fiction eso eso eigentlich de la ficción sehr especulativa treffend, me weil der halt viel parece muy umfasst. acertado Also auch porque Science abarca Fiction, muchas aber auch cosas, andere entre Literatur ellas mit la ciencia fantastischen ficción, Elementen. pero también otro tipo de Und natürlich im literatura con Deutschen elementos klingt so dieses fantásticos. Y bueno, spekulative es cierto que, al Möglichkeitsforschung menos en immer so 'n bisschen alemán, sperriger eso de Begriff, especular aber sobre ich finde distintas es posibilidades eigentlich, suena un poco hermético, pero en recht realidad treffend me parece un término von dem, bastante was es fasst. acertado si miramos lo que abarca. Sí, investigación de posibilidades, ¿no? Genau. Und Funciona. es Sí, sí, bezieht sí, sich claro. also es Y kann por sich un auf lado puede die Zukunft referirse beziehen, aber es kann sich al auch futuro, pero auf también a Alternativen im Jetzt posibles beziehen. alternativas a nuestro Und auch presente. wenn wir die Vergangenheit Y angucken, si also wenn ich miramos sage, el die Vergangenheit pasado, ist nicht cuando wirklich digo que el vergangen, pasado no ha ich meine terminado ja de auch damit, suceder, dass me refiero a que el die pasado Vergangenheit informiert die nos da Gegenwart, aber auch información die sobre el Gegenwart verändert presente, halt pero ständig también die el presente Vergangenheit. cambia Und continuamente el pasado. deswegen finde ich Y diese por eso esos Paralleluniversen universos halt auch sehr paralelos me interessant, resultan die tan ich, glaube ich, in interesantes y meinen por Büchern eso los oft abro aufmache. tan a menudo en Und wenn mis man sich libros. jetzt noch mal wieder Si mit además uno se interesa por todo lo Gedächtnisforschung relacionado con el beschäftigt, funcionamiento de la memoria, se dann da cuenta dann de sieht man, glaube que ich, dass es esa diese Idee von idea de los Paralleluniversen, es sich nicht universos um die total paralelos crazy, no tiene por qué ser absurde una idea Idee aus der Science completamente Fiction loca o ist, auch das, absurda was tomada de la ciencia neurowissenschaftlich ficción, erklärbar ist, sino que también tiene una dass wir explicación eben, neurocientífica. es gibt nicht nur eine Me Vergangenheit, refiero a que no hay un solo pasado al die que podamos abrufbar wäre, also remitirnos y que in wahrheitsgemäßen consista Fakten, die en hechos irgendwo verdaderos
libros que están almacenados en algún sitio.
sino que si se cuenta una historia desde varias perspectivas distintas, también hay distintos pasados. Y según el presente o el futuro en que nos encontremos, también cambiará el pasado. Así que eso abre un mundo muy complejo de posibilidades. Ujú. Sí, bueno, hablando del libro más actual, V o La cuarta pared, ya veo que, que lo tenemos aquí. Bueno, la cuarta pared, al menos en alemán, es un término que procede del teatro, ¿no? La cuarta pared es esa pared ficticia entre el escenario y el público, ¿no? Entre el acontecimiento, la historia y quienes contemplan esa historia, ¿no? Pero en tu caso, la cuarta pared sí que tiene una función diferente, ¿no? ¿Cuál es tu cuarta pared? Bueno, yo no diría que tiene un significado completamente distinto, porque en realidad de lo que se trata es de romper la cuarta pared. Así que, bueno, sí que se puede tomar esa imagen del teatro, donde romper la cuarta pared sería, por ejemplo, cuando un personaje está en el escenario y mira directamente al público o le habla directamente, y así es como se rompe la ilusión de que estamos ante una realidad cerrada. Este motivo sí que se encuentra en V con distintas variaciones. mm, por una parte, en relación con esa sociedad de la vigilancia que describo, en tanto es una sociedad de la vigilancia en la que no solo hay una instancia de control, tipo Gran Hermano, sino que todos se vigilan a sí mismos, los unos a los otros continuamente, más bien como un panóptico. Pero también hay empresas de seguridad que envían drones con cámaras y que sí que toman la posición del observador. Por ejemplo, ya bastante al principio se introduce un personaje que es anónimo durante bastante tiempo y que se describe desde una perspectiva distanciada, neutra, una figura que observa todo lo que sucede en una pantalla, es decir, observamos al observador mientras observa, es decir, tenemos un marco dentro de otro, y al mismo tiempo quería provocar cierta irritación, porque en algún momento uno se pregunta, ¿y quién observa al observador? Entonces hay una especie de giro que se produce más adelante cuando tiene lugar una interacción y el observador se da cuenta de que también a él le observan. Eso es para mí, por ejemplo, es una forma de romper la cuarta pared. Para aclarar, quien no haya leído aquí la historia, es decir, tenemos esos dos niveles, dos personajes y dos perspectivas y esa instancia que vigila, ¿no? Que es un poco como el público que está en el teatro, también sería esa instancia vigilante, ¿no? Es decir, aquí el propio espectador tiene su propio papel, ¿no? Se introduce también en la historia. Sí, exacto, pero esa perspectiva es justo la que en determinados momentos se invierte de forma inesperada. Y esos son los momentos que generan una especie de vuelco, cuando se produce cierta fisura en la estructura espacio-temporal. Esas rupturas de la cuarta pared siempre provocan algún cambio. Por ejemplo, que los personajes se ven catapultados a otro tiempo. Además, esto no es solo relevante en el plano de la vigilancia, sino también en un plano interpersonal. Por ejemplo, hay un personaje, Fena, la protagonista, que acepta un encargo como asesina a sueldo y luego se enamora de su objetivo. Eso, para mí, es otra especie de variación de la cuarta pared. Por ejemplo, cuando nos enamoramos de alguien, sobre todo ahora, si pensamos en las citas online y estas cosas, pero también se ocurre en la realidad, eso tiene mucho de proyección y precisamente Fena no tiene contacto o no puede tener contacto con ese objeto al que en realidad debe observar, con lo cual proyecta en él un montón de cosas. Y entonces llega un momento en el que se produce esa interacción y tiene lugar esa especie de fallo. En realidad yo lo que quería era jugar con lo que es habitual, ¿no? Es decir, lo normal sería que cuando la ilusión se encuentra con la realidad, lo que se rompe es la ilusión. Pero en V lo que ocurre es justo lo contrario, lo que se rompe es la realidad y además en sentido literal. La realidad comienza a desmoronarse. Los personajes se convierten en otras personas, están en otro tiempo, en otro lugar. Sí, acabamos de hablar de este personaje, de Fena, que es una narradora en primera persona, y Fena es de Islandia, que
en tu historia no es el país moderno que conocemos, sino un lugar que ha vuelto al pasado como resultado de diversas crisis económicas y que contrasta tremendamente con otro escenario que es Londres, ¿no? ¿Qué es tu Islandia? ¿Qué es ese país peculiar del que es Fena? Bueno, por un lado, Islandia se ha quedado desfasada por los efectos del colapso financiero que le afectó especialmente, y así lo he imaginado en la historia. Pero por otro lado, tradicionalmente siempre ha sido un país muy rico, claro. Y es un poco como una especie de estancamiento. La gente sigue teniendo sus casas, sus jeeps, y sigue habiendo un afán de consumo, ¿no? Esa actitud en lo que respecta a su mentalidad, ¿no? Siguen viviendo una situación de prosperidad, pero al mismo tiempo se han quedado sin trabajo y ya no tienen nada que hacer. Esto me pareció un escenario muy interesante, donde Fena en realidad se encuentra en un vacío absoluto, en un pueblo pequeño, donde todos se conocen, esa es otra, ¿no? Todo el mundo se conoce, ella tiene un carácter un poco excéntrico y no solo se siente una oveja negra en su familia, sino en realidad en toda la isla, y como digo, tiene la sensación de que ese no es su lugar. Cada cierto tiempo la acosan por eso y bueno, como la isla es muy pequeña, con muy pocos habitantes, además están las redes sociales, con lo cual todos están interconectados. Ella lo único que quiere es marcharse, quiere dejar esa isla y, si es posible, también deshacerse de su identidad. Y por eso acepta ese trabajo de asesina a sueldo, que es lo que la lleva a Londres, lo cual para ella es una posibilidad de huir. Y bueno, Fena cuando llega a Londres se encuentra una especie de lugar distópico, bueno, prácticamente es un Londres post-apocalíptico, ¿no? Donde todo el mundo está online permanentemente, todo el mundo está conectado en una situación de vigilancia perpetua. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cómo es que ella puede cambiar de identidad en un lugar así? Bueno, ella en realidad no lleva chip. A ella no le han implantado ese microchip, por eso es posible adjudicarle otra identidad. Pero bueno, claro, la cosa no termina de funcionar porque ella aterriza en el Londres de 1980, aunque ligeramente desfasado, pero ese es otro tema, ¿por qué ocurre eso? Sí, es decir, bueno, allí todo el mundo está, todos los protagonistas tienen un chip, todo está controlado, todo se comparte, pero ella no. Bueno, no es que solo le afecte a ella, también ocurre en países del tercer mundo, eso se menciona en algún momento en el libro, es decir, los ciudadanos de esos países ricos, todos llevan ese microchip, en algunos países no, pero Islandia es el único país que antes era rico en el que también ocurre. Ujú. ¿Qué supone para las personas tener ese chip instalado en el que todo se controla permanentemente? Sí, bueno, eso fue lo que me llevó a escribir este libro. Bueno, uno de los motivos principales, para ser sincera. Quería escribir sobre un presente ligeramente distorsionado, porque en realidad tengo la sensación de que los fenómenos que ahí se describen, en parte ya están teniendo lugar. Los dispositivos que utilizamos son cada vez más pequeños, cada vez los llevamos más pegados al cuerpo, estamos todo el tiempo conectados y sí que creo que el siguiente paso es que esos dispositivos acaben bajo la piel. Así que lo que quería era desplazar un poco la parte más espeluznante del asunto. Eso me parece interesante porque ese aspecto se va moviendo. Lo que quiero decir es que hace 20 años, al que ha llegado esta sociedad de la vigilancia, también nos habría parecido espeluznante. Y ahora cuando leemos que la gente lleva un microchip, pues pensamos, no, eso es imposible, es una distopía total. Pero a lo mejor dentro de 10 años nos parece lo más normal. Y sí, justamente me pareció interesante ver qué efecto produce esto en las personas, cómo afecta a la comunicación, a la percepción, a la autopercepción. Por un lado hay muchos aspectos prácticos. Puede que sea cómodo, ya no es necesario sacar la tarjeta para pagar, ya no hay que acercarse un aparato a la oreja para hablar, no tienes siquiera que formular un deseo para que se te conceda. Es, por así decirlo, una sociedad de la gratificación instantánea si lo llevamos al extremo. Pero al mismo tiempo hay una fijación muy potente por los datos. Todo está codificado digitalmente y lo poco que no lo está no es tenido en cuenta. A veces se describen paseos por la ciudad y
bueno, igual se puede comparar un poco con Google Street View, cuando te desplazas por el mapa y algunos edificios aparecen borrosos. Pues, ¿qué pasaría si ocurriese eso en realidad? Que lo que no está codificado digitalmente apareciese borroso. ¿O qué pasaría con una persona que no llevase chip, que en el libro sería un anónimo? Ya nadie repararía en ella. Y eso también afecta al cuerpo, claro, porque el cuerpo se ha convertido en una interfaz. La mayoría de las cosas se controlan con gestos. Eso que hoy consideramos gestos naturales están asociados a acciones muy concretas, por ejemplo. Claro, eso desarrolla directamente un miedo a desaparecer, ¿no? A quedarte offline en vez de online, ¿no? Es casi como una enfermedad de quedarse fuera. Sí, eso es de lo siguiente de lo que quería hablar. Lo que me planteé es qué pasaría de repente si, por la razón que fuera, uno no pudiera estar conectado. Incluso en el caso de Fena, que no lleva microchip y que, como nosotros, siempre está conectada, pero de repente aterriza en un 1980 predigital. ¿Qué pasa con ella? Y entonces me inventé ese diagnóstico de FOLO, Fear of Logging Out en inglés, que en realidad está vinculado al FOMO, el miedo a quedarse fuera del mundo digital. Y claro, a Fena le ocurre que, para empezar, entra en una crisis existencial, porque ella ya no sabe cómo percibirse a sí misma si no hay nadie que la perciba constantemente desde fuera. No puede cerciorarse de su existencia sin que sus acciones sean comentadas, vistas o reciban un me gusta. Ella de verdad tiene la sensación casi de desaparecer, aunque también acaba aprendiendo a manejar esa nueva situación, a activar recursos antiguos, pero también nuevos, a valorar cosas que en su mundo se habían perdido. Cosas como, por ejemplo, la sorpresa, la inseguridad, la contemplación, la paciencia. Todo eso son valores que se presentan como nuevos o de alguna manera perdidos. Claro, sí, si es que leyendo esto, bueno, la verdad es que no suena tanto a ciencia ficción, ¿no? Esto casi lo tenemos ya, esa especie de agobio de quedarnos desconectados, de desaparecer un poco de la escena, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿A ti te pasa esto Bueno, también? yo tengo que decir que no estoy todo el tiempo conectada. De hecho, no tengo smartphone, tampoco estoy en las redes sociales, bueno, en casi ninguna. Pero claro que lo veo, que la mayoría de la gente pues duerme con el móvil al lado. El primer movimiento es el del móvil, en todo momento se mueven por una pantalla y de algún modo hay que estar siempre presentes, mostrarse, comentar, interactuar. Si pasa un minuto y no ocurre nada, entonces hay que hacer algo, hacer clic en algún sitio. Y bueno, en parte sí que me parece complicado no entrar en todo esto. Sí noto que, aunque esté simplemente sentada delante del ordenador tratando de escribir, ya no me concentro de la misma manera que antes. La verdad es que no sé cómo hacía antes eso de pasarme todo un fin de semana escribiendo, leyendo, escribiendo, sin decirme, uy, tengo que mirar los mails, tengo que investigar sobre esto para después acabar perdida en las profundidades de la Wikipedia. Pero creo que sobre todo es esa ansia de interacción. A veces tengo la sensación de que ha cambiado nuestra percepción de la recompensa. Así como antes me daba mucha satisfacción eso de aislarme y profundizar en un tema, ahora me resulta muy difícil encontrar la calma para hacerlo. Y siempre tienes esa sensación de, a ver, voy a mirar si alguien me ha mandado un mensaje. Todo esto me parece muy raro. Y creo que también afecta mucho a la química de nuestro cerebro. Y a todo esto se añade que cuando empecé a pensar en V, a pensar en que quería escribir este libro, sentí una especie de miedo porque pensé que me estaba cerrando frente a un montón de nuevas tecnologías,
que las estaba mirando desde un punto de vista crítico y empecé a preguntarme cuánto tiempo podrá seguir así, hasta qué punto acabarán excluyéndome. Eso es algo que estoy notando ya. Por ejemplo, veo que muchos servicios, tanto a domicilio o empresas de transporte tipo Uber, no funcionan si no tienes la aplicación. O determinadas formas de comunicación, por ejemplo, algunos actos o eventos que solo se anuncian por WhatsApp. A mí siempre me tienen que avisar aparte. Y eso sí que me da un poco de miedo, que las posibilidades tecnológicas, esas que prometían tanta libertad, poco a poco se convierten en una imposición. Sí, claro, esos sentimientos encontrados se reflejan en las obras, claro. Sí, ahí lo presento desde una perspectiva un poco distinta. Cuando describo un futuro cercano, lo hago desde el punto de vista de los anónimos, de esos que están excluidos de la sociedad. Sí, sí. Justo en este libro del que hablas hay mucha crítica social precisamente, ¿no? Hay otros temas también como el del personaje de Max, que es un joven mexicano que ha llegado a los Estados Unidos a través de traficantes de personas, ¿no? Y luego, bueno, va a Londres en busca de su amado. Y bueno, aquí encontramos precisamente aspectos sociopolíticos, ¿no? Pues en ese Londres del que una parte está dominada por los americanos, otro por los chinos, con esas potencias mundiales. ¿En qué medida esto habla del presente una y otra vez, ¿no? Del mundo que ya está aquí? Sí, bueno, yo diría que lo que describo es un presente un poco distorsionado, ¿no? Es un caso muy distinto a los sueños de los durmientes digitales, donde hablaba de un mundo muy, muy lejano, mientras que aquí es algo que nos toca muy de cerca. Y esa distribución global de fuerzas es algo que en principio ya estamos viendo ahora. Por ejemplo, lo que ocurre en Londres, donde el centro financiero está prácticamente muerto, con todos esos edificios resplandecientes y súper modernos que están ya casi en ruinas, ¿no? Y luego está, por ejemplo, la división de la ciudad en zonas dominadas por distintas bandas. Creo que en principio se da una vuelta de tuerca más, por así decirlo. Sí, claro, volvemos otra vez a lo que dijimos antes, ¿no? Que esto no habla del futuro, sino realmente de un presente que en realidad casi podría ser ahora mismo, ¿no? Que ya está aquí. Sí, es justo eso. Yo creo que hablar de teorías de la posibilidad sería lo más adecuado, porque en realidad yo no quiero predecir el futuro, sino abrir distintos espacios, distintas posibilidades. ¿Y ves alguna posibilidad, algún tema, alguna cuestión en especial de la que quieras advertirnos, ¿no? Decir, a ver, cuidado con esto, ¿no? Esto está pasando ya, la técnica, por ejemplo, que es lo más cercano, Bueno, quizá. no sé si es tanto advertir. Lo que quiero más bien es crear contrapesos, hacer que se oigan otras voces, porque creo que la narración que nos llega ahora es más bien una especie de tecnoutopía generada en Silicon Valley, que dice que todo va a ser más cómodo, más seguro, y este es el mensaje que recibimos siempre. Pero creo que también tiene sentido conocer otras perspectivas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno decide renunciar a todo eso? Ahí ya uno se da cuenta de que esto se ha convertido en una imposición. O si nos preguntamos, ¿cómo afecta esto a mi manera de percibir las cosas? A lo mejor así veo otros aspectos, además de la comodidad. Lo que busco es ampliar la perspectiva, incluir nuevas facetas que vayan más allá de la narración estándar que tenemos ahora. Esa que dice que todos los problemas se pueden solucionar con la tecnología y que cuanto más progresemos, cuanto más tecnologizados estemos, mejor será el futuro. Bueno, en el otro libro del que has traído, Sueños de Durmientes Digitales, que estuvo nominado a un importante premio de ciencia ficción, hablas de un futuro sin diferenciación de géneros. ¿Cómo se escribe sobre un ser humano donde ya el género no Bueno, existe? ahí me he inspirado un poco en la ciencia ficción feminista de los años 70 y 80, que en su día leí bastante.
Y en ese caso consideré muchas posibilidades y una propuesta o un experimento que me pareció muy interesante fue el de Matchpiesi, que decidió utilizar per de persona como pronombre neutro desde el punto de vista de género. Y al final, bueno, yo me decidí por es, en alemán significa ello, para designar a todas las personas de un modo neutro. La verdad es que al escribir me acostumbré relativamente rápido a usarlo, aunque, claro, la cosa cambia de un idioma a otro. Por ejemplo, en alemán muchas cosas llevan marca de género. Creo que en inglés habría sido más sencillo, mientras que en francés o en español sería todavía más difícil. Y bueno, creo que a algunos lectores y lectoras eso les incomodó un poco, porque, por ejemplo, llegaron comentarios que decían que creían que los personajes eran máquinas, porque el pronombre es se utiliza para denominar objetos inmateriales. Pero a mí la verdad es que esa asociación no me pareció tan mal, porque al fin y al cabo estamos hablando de cyborgs y ahí a menudo la pregunta ¿es un humano o un androide lo que tengo delante? Es decir, que nuestra lengua, ¿no? Nuestra percepción es ya tan marcada por el género que casi nos pone zancadillas, ¿no? A la hora de escribir o de leer. Bueno, en realidad ese no es el problema. Hace poco he escrito, por ejemplo, un relato en el que utilizo el pronombre sueco hen. Lo cierto es que sí que hay intentos, reflexiones, propuestas, sobre todo dentro de la comunidad queer, para designar a personas de género no binario. La verdad es que en los últimos años se está hablando mucho más de esto que cuando yo escribí el libro. En aquella época era algo muy nuevo y bueno, para mí fue un experimento muy interesante. Claro, tú en esto tienes una formación muy sólida, ¿no? Tú has estudiado Gender Studies, es decir, esto es una temática que ya viene desde hace mucho, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge la idea? Bueno, creo que por una parte quería crear un escenario cyberpunk que desde el punto de vista visual y de la creación de ambientes me gusta mucho, y por otra quería introducir ideas de esa ciencia ficción feminista de la que hablaba, y por eso creo que al final ha acabado siendo una mezcla entre distopía y utopía. ¿Cuál es tu imagen de los géneros en el futuro? Bueno, la verdad es que no sé cómo sería ahora. Lo que pensé en su momento fue que en los sueños de los durmientes digitales hay una utopía que de pronto se convierte en distopía. Es decir, es una utopía que para nosotros ahora está en el futuro, pero en el tiempo de la narración vuelve a ser pasado. Esos parámetros que determinan nuestra identidad, como son el sexo o la raza, de pronto se han vuelto irrelevantes, pero después pasan varias cosas. Por ejemplo, la obligación de reproducirse, que es algo que hemos visto también en el cuento de la criada ahora de Margaret Atwood. En cuanto la existencia de la humanidad se ve amenazada, vuelve a haber opresión. En los sueños de los durmientes digitales ocurre que ya no hay hombres y mujeres, pero sí hay personas fértiles con capacidad gestante que son oprimidos por el bien de la humanidad. Y sí. Bueno, creo que no he confiado tanto en esa visión utópica porque creo que todo el sistema debería cambiar. Desde la perspectiva actual diría que se trataba de una oposición entre política identitaria y materialismo histórico, además de la catástrofe medioambiental, la contaminación, que son las que provocan esterilidad, etc. En ese sentido que tú misma has dejado de creer en esa utopía de sociedad sin género. Sí que sigo creyendo en esa utopía, pero creo que hacen falta muchas más cosas. Creo que hay que cambiar, por ejemplo, las relaciones de explotación que tienen lugar ahora, los sistemas económicos en los que vivimos. No podemos construir esa utopía a partir del sistema actual. Sí, es posible que ya no crea en eso. En el fondo sí que hay una utopía. Bueno, creo que es importante mostrar momentos utópicos, pero también creo que
que es difícil. Creo que es muy difícil escribir una utopía auténtica porque es fácilmente atacable. Se puede calificar de ingenua o poco realista, pero también de totalitaria. Creo que es muy difícil imaginar una utopía con un futuro que sea mejor para todos. Y creo que a lo mejor por eso escribo desde una perspectiva múltiple y con distintos planos temporales, porque eso permite introducir más aspectos y además demuestra lo difícil que es diseñar un futuro mejor para todos. Volviendo a este lema del festival, la distopía ha muerto, viva la utopía, nos damos cuenta de que en realidad en la literatura hay muchísimas distopías, pero en realidad no hay tantas utopías, ¿no? ¿A qué piensas que se debe esto? ¿Por qué hay menos utopías que distopías? Bueno, por una parte, creo que es lo que ya he comentado. Siempre es más fácil imaginar un mundo en el que no queremos vivir, pero no existe un consenso en cuanto a la narración de un mundo mejor. Incluso si pensamos en temas que nos afectan a todos, como el cambio climático o la pandemia que estamos viviendo ahora, tampoco hay consenso sobre cómo comportarnos o qué va a pasar después. Además, creo que también hemos interiorizado de algún modo que vivimos en una era posthistórica. Ya no hay una instancia represiva. Nos sentimos relativamente libres. Bueno, claro que hay determinados países y zonas del mundo que corren el riesgo de una deriva dictatorial, pero así en general la mayoría vivimos en una especie de democracia, con una economía de libre mercado, en el neoliberalismo, digamos. Y la falta de alternativas de pronto resulta aceptable. No existe una necesidad tan acuciante de imaginar algo distinto. Nada que ver, por ejemplo, con 1984, por ejemplo, de Orwell, donde hay un aparato del Estado represivo. A partir de ahí es fácil crear una historia en la que un individuo o un grupo se rebela contra algo y está muy claro, tenemos que ir contra esto. Hay un poder claramente identificable, un enemigo. Eso ya no existe. Todo está mucho más atomizado. Vivimos en una era de la autogestión. El neoliberalismo absorbe cualquier tipo de resistencia, oculta sus contradicciones internas. ¿Qué narración va a salir de esto cuando nosotros mismos... Quiero decir, en general, toda narración interesante es una historia de emancipación. Pero, ¿cómo emanciparnos si ni siquiera tenemos un enemigo claro? Creo que eso es algo muy difícil de contar. ¿Ha cambiado algo o qué crees que es lo que va a cambiar más con la situación de la pandemia? De que de repente casi vivimos nosotros ahora mismo una distopía, ¿no? Esta especie de falta de libertad. Bueno, yo creo que eso está por ver. Si miro el ámbito de la lengua alemana, no se me ocurren demasiadas utopías. En realidad creo que las últimas que leí se escribieron en los años 70 y 80, cuando seguía existiendo el socialismo como modelo alternativo, que en realidad no parecía ser tan perfecto, pero al menos existía esa idea de que podía haber una alternativa. Y ahora, bueno, he leído artículos sobre las oportunidades que se abren con esta crisis, pero bueno, no se sabe. Seguro que es interesante ver si de aquí salen nuevas ficciones. Tú misma has indicado, ¿no?, que en tu obra prácticamente domina lo distópico con momentos utópicos, ¿no? Sí, de hecho yo diría que las mejores visiones de futuro que he leído en los últimos años, al menos en el ámbito alemán, eran ese juego de espejos deformantes. Dependiendo del ojo que uno cierre, puede parecer una utopía o una distopía, y eso sí que me parece un planteamiento interesante y sobre todo muy contemporáneo. Al menos lo es más que ceñirse a la distopía de siempre, con esos escenarios catastróficos, y también más contemporáneo que esa utopía que, como ya he comentado, me resulta complicada, porque no hay consenso sobre qué sería un futuro mejor. Sí, al final tenemos también una coexistencia de utopía y distopía. Sí, bueno, la verdad es que yo tiendo bastante hacia lo oscuro. Yo me considero más bien una persona pesimista y crítica, y cuando veo la posibilidad de un momento utópico siempre pienso, seguro que no hay un aspecto negativo, que seguro que esto es posible sin explotar a nadie. Pero sí, la verdad es que me parece muy bien tener las dos cosas.
¿En qué estás trabajando ahora mismo? Ahora estoy trabajando en un proyecto que cuenta una saga familiar, con lo cual uno piensa, vaya, pues esto tiene una gran carga de pasado y no va para nada del futuro, pero en parte también vuelvo a la especulación y a la teoría de la posibilidad, porque ahí también se vuelven a mezclar los planos temporales, especulo mucho sobre el pasado, creo universos paralelos. Igual no es algo tan diferente a lo que he hecho en estos dos libros. ¿Cómo definirías después de todo tu propio género? Porque ciencia ficción clásica no es cálculo de posibilidades. Sí, es difícil porque sobre todo la ciencia ficción no tiene muy buena reputación en el ámbito alemán. Bueno, a mí en realidad lo de la reputación me da un poco igual, pero es un término muy restrictivo y las visiones de futuro que a mí me han gustado nunca se han publicado bajo la etiqueta de ciencia ficción y tampoco en editoriales de ciencia ficción, sino más bien literarias, que se han cuidado muy mucho de llamarlo ciencia ficción. Por eso creo que al menos en la lengua alemana es difícil clasificarlo. De ahí que me guste lo de ficción especulativa, también me gusta hablar de slipstream, pero en alemán ese término no es tan conocido. Pero lo que me gustan son términos más amplios. Si la ciencia ficción se entendiera así, podría identificarme con eso. Sí, ¿a qué se debe que la ciencia ficción tenga como tan mala fama, ¿no? Que la crítica literaria la considere Bueno, la mal. verdad es que yo tampoco lo sé. Creo que en otros países a lo mejor es distinto. No sé cómo será en España, pero en Estados Unidos parecen estar más abiertos. De alguna manera, creo que existe esa brecha entre el mundo de la ciencia ficción y el resto de literatura. Pero también las editoriales de ciencia ficción son reacias a publicar cosas que no se ajusten a lo clásico, que experimenten con el lenguaje, que se atrevan a hacer cosas distintas, mientras que dentro de lo que se considera literatura de ficción tradicional, la ciencia ficción se ve como un entretenimiento, como si solo pudieran o tuvieran que ser siempre las típicas aventuras espaciales, pero yo tampoco sé la razón. Ya casi para cerrar el círculo, otra vez con el lema, ¿tú estás de acuerdo con que la distopía ha muerto y viva la utopía? Bueno, como he dicho antes, lo que me parece interesante es combinar la utopía y la distopía y creo que eso es lo que más nos anima a cuestionar el mundo en el que queremos vivir y que así al menos seamos conscientes de que para todos siempre hay otras perspectivas que tal vez en un mundo perfecto, si nos imaginamos un mundo perfecto, puede que no se viesen beneficiadas y lo mismo, pero al revés. Eso me parece muy interesante y en cuanto a mí, yo misma intento introducir más potencial utópico en lo que escribo. Por ejemplo, hace poco he escrito un relato en el que he intentado contar algo desde la perspectiva de una conciencia colectiva, lo cual quizás radicaliza todavía más esa idea de un futuro sin género, porque no solo anulo las fronteras entre los géneros, sino también las fronteras entre las especies. Y bueno, ha sido un experimento súper interesante, pero también un fracaso muy elegante, debo decir. Pero sí me parece que la cosa puede ir más en esa dirección, en pensar en nuevas formas de convivencia. Sí, creo que sería un planteamiento interesante en cualquier caso. Es decir, investigar las posibilidades de la hora y analizarlo. Sí, eso siempre, pero ese es el objetivo de toda ciencia ficción, da igual que sea distopía o utopía, una mezcla de las dos. Bueno, muchísimas Ya, gracias. gracias a ti.